es la mayor compañía más grande de remolcadores de puerto. O sea, pues, se conocen de ellos los truquillos con los cuales los puertos pueden mejorar dónde están cojeando o dónde están. O sea, que eso será puesto en 3 conferencias. Ahora luego hago una presentación, ¿no? Y como siempre, pues tenéis aquí pero la escuela, que es el dueño de estas conferencias, que nos está siempre con muchísimo cariño, ¿no? Y nos va a dirigir también unas palabras. Muy bien, gracias, Vicente. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes y a los que nos escuchan en remoto. Estos encuentros en la mar del clúster marítimo español, pues creo que son relevantes y significativos, pero en este caso, la conferencia de hoy, o la mesa redonda, no sé cómo denominarla, quizás yo la calificaría más que para suscitar un debate sobre el tema este de los ETS y de los puertos y tal. Yo diría que el tema de los puertos ahora mismo es un tema estratégico para nuestro país. Los puertos son la principal puerta de entrada y salida de la mayor parte de las mercancías, ¿no? Que se mueven en nuestro país y, por tanto, constituyen, desde el punto de vista de la actividad económica, un centro, un núcleo tractor importantísimo, ¿no? Muy, muy relevante, hasta el punto de que si durante unos años entramos en agravio comparativo con otros puertos europeos o incluso vecinos, pues nuestra actividad económica se va a resentir, claro. No es una cuestión de un día para otro, pero sí poco a poco, y por tanto todo lo que acontezca y las leyes que nos afecten, pues creo que es un tema trascendente, ¿no? Como digo, para el futuro de nuestro país, y por tanto quizá deberíamos estar un poco al tanto, ¿no? de lo que los expertos nos comentan, de las experiencias que tienen y de las impresiones que tienen sobre lo que va a acontecer. O sea que la jornada puede ser muy interesante y me remito a los ponentes, ¿no? Como ha dicho Vicente, ahora los presentamos. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Bueno, muchas gracias, Antonio. Creo que efectivamente lo que has dicho tienes toda la razón. Voy a dar luego unos apuntillos, unos datos que pueden mostrar eso que estás diciendo. El orden del 80% del comercio en España es por mar. Exportaciones. Parece que es deseo. Bueno, también daros las gracias a todos por venir, y también especialmente quiero dar un saludo a los alumnos de esta clase, porque las salidas profesionales de la profesión son muy amplias, pero todos a lo mejor cuando entramos por aquí estamos pensando un astillero, una naviera o una oficina. Realmente vuestras salidas afortunadamente son mucho más amplias, y sabéis que probablemente en otros no vean los tres, pues, navieras, oficinas técnicas o astilleros. La mayoría de nosotros estamos en otros puntos. Y el ecosistema de puertos ofrece gran variedad de trabajo interesante, tanto en técnico como comercial, como las empresas que están a los puertos. Hay un ecosistema muy bueno que no debéis dejar de pasar cuando estéis en el momento de estar. Bueno, ciñéndonos a los contenedores. ¿Sigo oyendo bien? Ciñéndonos a los contenedores, la actividad de los puertos de contenedores está dominado por China, que tiene 7 entre los primeros. Entre los primeros se cuela, me parece, bueno, se cuela Singapur, por ejemplo, se cuela un puerto del Golfo Pérsico. Y Rotterdam, el primer puerto europeo, ya está en el puesto 11.
Algeciras está en el puesto 20 a nivel mundial. A nivel Europa, el cuarto, quinto, dependiendo de equivalencia de Algeciras en tráfico de contenedores, ojo, están bastante parejos y se alternan claramente. Un año, cada año, a lo mejor pues uno está arriba. Ambos son hubs de mercancías, Europa, bueno, norte de Europa, bueno, o para África. Y también hay que hacer hincapié, y lo harán luego probablemente Nora Luis, que es de la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras, hará un poco también, y Antonio, referencia a ese puerto tan Germet que nos tenemos todos en la cabeza porque está creciendo enormemente y es un competidor muy fuerte de los nuestros. En concreto, San Germet mueve contenedores en el mismo número que Valencia y Algeciras juntos. Si Valencia y Algeciras son el cuarto y el quinto puertos de Europa, pues San Germet suma tanto como el cuarto y el quinto. O sea que es muy interesante aprender de ellos para poder mejorar nosotros. El encuentro, por tanto, que iba a estar más focalizado en los ETS a través de, bueno, por las diversas indicaciones que, por ejemplo, pues Antonio nos dio, o algún otro actor, decidimos que también era muy importante tocar el tema de la mejora de los puertos. Entonces, ETS lo va a tratar solo que participará. Fernando, Vale, sí. entrar. Buenos días a todos y vamos a continuar con lo que está presentando Vicente. Sobre estos temas, aunque ya se ha adelantado y lo ha comentado, nos acompañan Antonio Borgils, que es CEO del Grupo Boluda, Corporación Marítima, que está hoy aquí. Luis Núñez Vera, que es jefe de estrategia y proyectos europeos de la Autoridad del Puerto Bahía de Algeciras, y Kevin Borg, que es CEO del Clúster Marítimo de Malta. Ambos están ahí, intervendrán por videoconferencia. El orden de intervención: primero le daremos la palabra al Clúster de Malta, que nos comentará los resultados del efecto pernicioso que están teniendo para la isla la entrada en vigor de los ETS, porque la cantidad total de CO2 que se produce ahora por la actividad marítima de la isla es mayor que la que había antes de ellos. A continuación, entrará Luis, seguirá el puerto de Algeciras, primer puerto de España, especialmente si consideramos, además de los contenedores, carga líquida y seca, y nos expondrá de los proyectos de modernización del puerto, muy necesarios en su caso para poder competir con eficacia frente a Tangernet. Y por último, decía antes Vicente, Boluda, que es la mayor compañía de remolcadores de puerto del mundo, con presencia en los más importantes del Mediterráneo, y nos explicará qué medidas, en su opinión, ayudarían o ayudan a los puertos a mejorar la competitividad. Entonces ya, Vicente, te vuelvo a ceder, presentas. Venga, presento a Kevin. Kevin Borg is the CEO of the Clúster Maritime of Malta. He's also director of the European. Okay. Can you hear me? Can you hear me? We hear you, Kevin. I've just completed your introduction. Thank you. As you are managing director of the Malta Chamber of Commerce and the Employees Association, on top of your role as CEO of the Malta Cluster. Kevin, without any longer presentation, the floor is yours. Thank you very much. Muchas gracias a todos. But I'm sorry, I don't speak any Spanish. First of all, I thank you very much for this invitation to your prestigious event.
I'm going to talk about the impact of EU ETS on the island of Malta and its economy, as I have been asked to do. So basically, just for everyone's benefit, I would like to remind everybody that Malta, by the standards of the European Union and its territories, is a rock in the middle of the sea. It is the size of 316 square kilometers with a population of 500,000 people. So basically, it is equivalent to a medium-sized town, I would say, in Spain. We are a European Union nation, a member state, since 2004. And as a country, we need to generate economic activity and wealth, which needs to be based on exports of goods and services, because obviously our domestic market is too small to render any economic activity economically feasible. So we must export to the European Union. And that is why, basically, one of the main reasons why Malta wanted to become a member of the single market in Europe. However, to be able to generate economic activity, we have to import all our raw materials, because we have no raw materials in Malta except people, sea, and sunshine. Despite that, we have a very widely varied economy based on tourism, financial services, maritime, and also high-value manufacturing. But as I was saying, we need to export. In order to export, we need to import all our raw materials, because we have absolutely nothing. So for example, to be able to build furniture and sell furniture, we have to first import the wood, and then we have to export the furniture, the ready-made furniture or the components outside of the country. So for this, we depend on efficient and direct shipping connections. And here is where the problem of EU ETS is, and the risk for Malta. So if I understand I have 10 minutes, correct? So basically what I will do is I will go through a few slides, and I will skip a few slides, especially if they are going to duplicate with my colleagues here also on the call. I would like to underline that as Malta Maritime Forum, we are not against EU ETS. I think that the objective is very commendable. However, the way that it has been implemented is very faulty, because it has left business leakage, carbon leakage, and also a disincentive to invest in EU ports, as we are going to see. The problem is that the EU cannot enforce its rules outside of the European Union territory, and so it has created an unfair competitive advantage between transshipment hubs that are within its own territory in the European Union, especially in the Mediterranean, and those that are outside of the territory of the European Union. And as we all know, in the Mediterranean, we have North Africa, all the North African shore, very close to our shores. And perhaps here I can show a schematic map of all the new and improved transshipment terminals that were invested in from the moment that the European Union started to discuss EU ETS.
So we have basically 5 new or improved transshipment hubs around Egypt. You can see them. Just to remind everybody, the way that EU ETS works as far as Malta is concerned is that if there is a service, and we do have regular services from Asia to the United States and vice versa, a call in Malta when it is arriving from the port of New York is liable to 50% ETS based on the CO2 generated by the vessel along the voyage of 4,200 miles. 50% because it's non-EU to EU, and then onward from EU, from Malta to Mandra in India. That is another 50% on roughly another 4,000 miles to give you 252,000 euros for that voyage, multiplied by 52 because this is weekly, will give you 13 million. So this service on an annual basis is liable to an approximate cost of 13 million. If the same service is run without touching any Maltese or any European Union port, obviously the cost in terms of ETS is 0. And this has, of course, left a lot of issues with evasive practices that we as Malta Maritime Forum were warning about from 2 years before the implementation of ETS, probably even before. And these practices are now fully in force to these terminals that I have already mentioned. Here are some public announcements of the routes that have been diverted away from the European Union and into the ports that I mentioned in Egypt, in this case, but also in Morocco, as I am sure our colleague from Al Jazeera will also attest. We, as European, at least as Malta, we were already facing a strong competition from North Africa, because in North Africa there are more competitive labor costs and there are less state aid rules allowing the public sector to invest directly in the state-run, at the time, ports. And because of our efficiency, we were still able to compete against North African transshipment hubs, but obviously with the big cost of EU ETS, sometimes running even in the figure of 30 million for certain routes and certain services. Of course, this unfair competitive advantage cannot be neutralized, at least by the Port of Malta. Just to put you in the picture, the Malta Free Port in the Port of Marsa Shloq handles around 3 million TEUs at full capacity per year. However, of this 3 million TEUs, only 134,000 TEUs is destined for Malta. So all the importation of raw materials and consumer goods that I mentioned in the beginning and exports is 134 TEUs. I remind you that Malta does have a small economy. And as you can imagine, 134,000 is nothing compared to
3 million TEUs. So therefore, if we had to lose the connectivity, all the connectivity, because the mainliners will not come to Malta anymore, then we will no longer have a direct stopover, a direct service using a mainliner, because the numbers are not feasible for the shipping lines. So that means that we will stand to lose direct connections to over 150 ports worldwide, which are basically served by 11 mainline services per week in Malta. This loss of connectivity for us will be economically catastrophic, because then we will start relying on cargo stopping over in a North African port, and then this cargo will need to be brought over by feeder vessel. Obviously, this will mean longer transit times, higher freight costs, and an unpredictable service. At the moment, Malta enjoys a service of 13 days direct from Singapore. And this is the reason why we have certain manufacturing firms operating in Malta, because they benefit from the fact that we are the first port of call from Singapore, and we have an efficient freight cost because, of course, of this service and the speed that it offers. Similarly, I don't have to mention that similar effects will also and are also being felt by other European ports in the Mediterranean, and we feel that this law or this regime is misaligned with other EU principles, basically the principle of the free movement of goods, the de-risking policy of the European Union, the several statements that have been mentioned by the European Union at the start of the introduction of the new Commission. We all heard President Ursula von der Leyen stating that the EU will and the European Commission will protect its industry from unfair competition. But obviously this, we feel, is a very unfair competition, because it cannot be enforced outside of the European Union. It is increasing inflation, because when you need more feeder vessels to bring your cargo from other continents into the European Union, because the mainliner will not call in our ports, this is increasing cost and inflation. It is making us lose jobs in shipping, in logistics, and in transshipment, but also in manufacturing, because we must all remember that shipping is an enabler to several other industries, including manufacturing, and also risks to our supply chains. Again, this protection of supply chains, ironically, is one of the European Commission's major goals. I think I can conclude with that. As a position, I also wanted to mention, of course, the loss, the carbon leakage, because when a ship is not calling in a European Union port, but the feeder vessel has to bring, as I already mentioned, the cargo from North Africa to Europe, that additional sailing from North Africa to in our case in Malta, to bring over the cargo, that is added
that is added sailing, producing additional carbon, which is not reducing carbon as the EU ETS intended, but in fact, carbon emissions are increasing. So to conclude, basically our position as the Malta Maritime Forum, but also widely accepted by the Maltese government, is that there should be one regime worldwide that can be enforced worldwide like that. There is no unfair competition, there is no business leakage, and also there is no carbon leakage. So our appeal is that discussions continue in earnest between the European Union and the IMO in favor of the net zero framework that can be fully enforced the world over. Thank you very much. I will be glad to take any questions at any time. And I thank you once again for inviting me to give this presentation. Thank you very much. Thank you, Kevin. Can you stay with us until the end of the conference? Yes, of course. Yes, I will mute my microphone and I will remain online. Okay, in that case, I will take questions to Kevin them at the end of when the other lecturers will finish. Then you can address questions to any of them. Muy bien. Bueno, pues a continuación, como decíamos, va a intervenir Luis Núñez Vera. Luis Núñez Vera es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada y ostenta una presencia de la European Seaport Organization y la Association Medport. Un breve currículum. Actualmente Luis es el jefe de Departamento de Estrategia y Proyectos Europeos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Es, como decíamos, ingeniero de caminos. Inició su carrera profesional en Ferrovial y posteriormente se unió a INECO. Ha participado en proyectos en Inglaterra y en Arabia Saudí. En 2019 se incorporó a la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras como responsable de infraestructura, asumiendo en el 24 el cargo de jefe del Departamento de Estrategia y Proyectos Europeos. Bueno, tiene un amplio currículum y relaciones con la Unión Europea. Luis, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Se me oye bien, ¿no? Todo perfecto, ¿no? Sí. Pues nada, un placer saludaros, compartir este rato de discusión sobre el ETS con la sensibilidad que merece, ¿no? Que compartimos con Malta y también hemos tenido oportunidad de compartir con Antonio, con Boluda. Recuerdo que nos conocimos hablando del ETS en Dinamarca, en el marco de la Asociación Europea de Remolcadores. Así que nada, como he dicho, un placer. Y si os parece, me gustaría hablar de muchas cosas. Esto es un tema para mí apasionante, que vuelve otra vez a la palestra después de 2 años, porque, claro, me gustaría centrar el tiro en la inminente actualidad, ¿no? La Net Zero Framework de la OMI, por las presiones de Estados Unidos y la falta de alineación en países propios de la Unión Europea, entre otro motivo, ha quedado suspendido por 1 año, una moratoria de 1 año, que creo que va a ser más prolongada, puesto que mientras que la administración Trump siga vigente, no van a desbloquear el asunto. Y es un tema que me preocupa, porque tanto para Algeciras como el grueso de los puertos del Mediterráneo, y como señalaba Kevin, la solución está en la OMI, la solución está en una medida global. Las medidas regionales distorsionan. Las medidas regionales distorsionan y tienen unos impactos que no han sido debidamente evaluados por la Comisión, ¿vale? Me gustaría empezar por ahí. Me gustaría empezar por el final, si me permitís, porque podría hablar ahora, haremos un breve repaso. He pasado una presentación muy extensa porque doy también una masterclass del tema en el máster de navegación marítima que lidera Alberto Camarero, mi amigo Alberto. Pero ya todos más o menos sabemos cómo, y Kevin también ha dado unas pinceladas de cómo se aplica el ETS, cuáles son las desventajas. Pero a día de hoy, después de 2 años de aplicación, a partir del 1 de enero empieza a aplicarse al 100%, se solapa con el Fuel EU Maritime, y si bien es verdad, como decía Kevin, que busca un buen fin, ¿no?, de descarbonización del sector, la evaluación del impacto ha pasado por alto cómo afecta a la competitividad, cómo afecta a nuestras empresas a la hora de exportar,
cómo la conectividad de los puertos europeos pierde, cómo perdemos, por tanto, la autonomía estratégica que tanto necesitamos ahora en un contexto geopolítico tan volátil, con tantas situaciones, ¿no?, bélicas o prebélicas, y DigiClima sigue en sus 13. Me gustaría, por ejemplo, comentar que hay una incoherencia, ¿no?, entre lo que es la propia comisión, ¿no? DigiMove habla de competitividad y de level playing field, ¿no?, de evitar la distorsión. DigiGrow habla de una industria fuerte, DigiTrade de autonomía estratégica, como decíamos, y DigiClima a su bola. Estamos hablando en plata. DigiClima se mantiene en sus 13 y se cierra a adaptar el marco del ETS a una posible solución más transitoria o incluso pararlo, ¿no? Voy a compartir pantalla para no perder el hilo y divagar, pero me gustaría compartir con vosotros impactos reales que ya hemos detectado en Algeciras. Desde Algeciras impulsamos en su momento impulsamos en su momento la creación de un observatorio de la fuga del carbono junto con Valencia y Barcelona, y lo está liderando ahora por todo el Estado. Y estamos pendientes de que lancen su primer informe en el que claramente podremos compartir con la Comisión Europea la realidad del ETS, ¿no? Los efectos que está teniendo y cómo... ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, pero no se ve, Luis. Ahora. Ahora, sí, es que va un poco lento. No sé si la conexión mía aquí, que estoy en Almería en un foro, ahora estoy en mi oficina más tranquilo, pero a ver si puedo compartir. Ahora. Ahora. Se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Pues como decía, estos son los 5 puntos con los que suelo yo iniciar mis charlas y tal, pero creo que puedo pasar rápidamente por ellos y directamente a los impactos y a la actualidad, que creo que es lo que merece la pena de esta discusión de hoy. Como decía, por no perder el hilo, eh, la realidad que tenemos ahora mismo es que estamos en un momento de revisión del ETS, que debería de haberse adaptado a esa supuesta aprobación de la OMI del Net Zero Framework, cosa que no se ha dado, y DigiClima pues sigue en sus 13 de aplicarlo tal y como está definido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como bien decía Kevin, se producen prácticas evasivas. Estas prácticas ya las hemos detectado. Se hizo un planteamiento teórico durante el proceso de legislativo ordinario, ¿no?, de definición de lo que es el ETS, y ahora, 4 años después, el tiempo nos está dando la razón. Parece el anuncio de Sanusi, pero es la pura realidad. El tiempo nos da la razón y se ha constatado. Se ha constatado. Si bien es verdad que en puertos como Algeciras, por su posición en el estrecho de Gibraltar y la situación que se está dando en el Mar Rojo, es más difícil de denunciar y de detectar, sí que tenemos claras evidencias en las nuevas rutas diseñadas por navieras como MSC, por ejemplo, con su servicio Britannia, ahora pondré el ejemplo claro, que hacen paradas que antes no hacían en puertos británicos como Liverpool, Felixstowe, London Gateway, para evitar el pago de las emisiones una vez que tocan puerto europeo, ¿no? Entonces, como os decía, voy a ir rápidamente por lo que es el contexto marítimo portuario, inicio de la regulación, porque más o menos todos somos conscientes de ello, y voy a ir a los ejemplos claros y cómo eso afecta a la inversión que es tan necesaria para, como decíamos en la introducción de la charla, modernizar nuestros puertos y seguir siendo competitivos con Tangermet, por ejemplo, ¿no? Tangermet es un gran competidor en los tráficos este-oeste del puerto de Algeciras, pero también es un gran aliado en los tráficos norte-sur de carga rodada. Dicho esto, se da la circunstancia de que el país alagüita tiene la capacidad de desarrollo de proyectos que va a una velocidad de Fórmula 1 con respecto a Europa, por su burocracia, por su manera de funcionar, y está desarrollando un nuevo puerto en Nador Westmed con una capacidad de 3,5 millones de TEU en una primera fase y una posterior de 5 millones. ¿Qué significará esto? Bueno, pues que, por ejemplo, el puerto de Valencia, que tiene la terminal norte ahora en construcción, tendrá que competir con otro puerto donde además el terminalista tiene intereses, porque es el mismo terminalista. Estamos hablando de que el Nador Westmed va a ser explotado por MSC y por CMA CGM.
Con esto no pretendo ni muchísimo menos demonizar a las navieras. Las navieras juegan las reglas para ganar dinero en un mercado que no han inventado ellas, lo está inventando o distorsionando la Unión Europea. Por eso mismo, pues, las navieras son nuestros socios y clientes y al final lo único que hacen es jugar sus cartas. Lo que habría que revisar no es su comportamiento, sino el hecho en sí de que la regulación los empuje a tomar ese tipo de decisiones. En el caso de las Algeciras, sin ir más lejos, hemos aprobado hace relativamente poco la ampliación de la terminal de TTI con la fase 1, unos 15 hectáreas, con una inversión inicial de 150 millones de euros por parte de los mayores accionistas, de los principales accionistas, que son H&M y CMA-CGM. Pero claro, se ha demorado esa inversión durante un tiempo, precisamente porque también ha invertido en Westmed, cosa que es muy lícita y justificable, pero que evidentemente es uno de los primeros riesgos que decimos. El problema no es que se vaya un barco, el barco puede volver, el problema es que se vaya la inversión. Y esa inversión hay que amortizarla. Y al final perderemos, como decía Kevin, conectividad, por tanto competitividad, por tanto autonomía estratégica, abriremos brechas de seguridad porque seremos todos los puertos susceptibles de ser entradas de mercancía ilícita, porque solo ahora se concentran esas entradas para los Perdona, principales Luis. puertos. Sí. Luis, ¿estás compartiendo diapositivas? No, estoy quieto en la misma, pero voy a Vale, pasar a la vale. siguiente rápidamente, perdón, es Vale, que voy vale. más rápido. Así que nada, simplemente eso, ¿no? Que hay muchos riesgos que no han sido evaluados por culpa del ETS. Y pasamos a ver diapositivas. Como decía, ¿no? El contexto mundial, pues Suez Canal, Estrecho de Gibraltar, ¿no? En el contexto del Mediterráneo y en la zona, digamos, junto ahora con la isla británica, ahora en otra diapositiva, más caliente para ver la distorsión que produce el ETS. Unas cifras del puerto de Algeciras, no os quiero aburrir, ya habéis hecho la introducción. Efectivamente, somos el puerto de Europa en términos totales. En contenedores estamos ahí a la par con Valencia. Pero sí, tenemos una gran competencia enfrente de Hermes que ya no duplica. Y eso que empezaron la operación en el 2010. O sea, menos de 15 años nos han superado con creces. Como os decía, ¿no? Un problema compartido para Malta. Como veis, los puntos amarillos, digamos, éramos los puntos candentes. Esta diapositiva, si no tengo mala memoria, la hice en el 2020, antes de que se aprobara el paquete Fit for 55. Y marcábamos Inglaterra, porque les explotó en la cara el tema del Brexit, que claro, quedaban fuera del ETS. La zona de Kaliningrado, que con la guerra de Rusia, pues evidentemente ha dejado de ser un puerto y estaba sin tráfico, pero que en un momento dado era una clara desventaja para los puertos de Riga y Klaipėda, Liubliana, etcétera. Y luego, por supuesto, la zona del Pireo y Egipto, ¿no? Y nosotros del Estrecho de Gibraltar. El inicio de la regulación, bueno, Fit for 55, ETS, FuelEU, ETD, un montón de normativas de carácter regional, no hay que olvidarlo, que producen una distorsión importante. Cuando se define, bueno, pues ya os decía que ahora nos encontramos en una situación, ya han pasado años, va a aplicarse el 100% y además se pretende, por parte de la Comisión, haciendo oídos sordos al sector, a la industria, ampliar la aplicación a los buques desde 400 CTs a 5.000. ¿Qué puede implicar esto? Pues que incluso algún remolcador, ¿verdad, Antonio? Algún remolcador tendría que declarar sus emisiones. Los grandes remolcadores que tienen más de 400 gross ton tendrían que declarar las emisiones con lo que puede implicar eso. Este es el timeline, ¿no? La unificación de la implementación de la Comisión Europea. Y como os decía, ahora nos encontramos en el 2026 que se tiene que producir esta revisión tan importante. En su momento conseguimos introducir la definición de puerto transparente, que fue una lucha que tuvimos gracias al apoyo de los parlamentarios españoles, italianos y malteses, que implica que puertos como Tánger y Port Said no estén completamente exentos de la declaración de los derechos. O sea, en la naviera, aunque tocara ese puerto, cuando llegara a puerto europeo tendría que declarar el 50% del trayecto internacional y el 50% del trayecto europeo. ¿Qué ocurre? Que con respecto a la posición de Algeciras, seguiría habiendo una posición de ventaja porque nosotros tenemos que declarar el 100% del trayecto intraeuropeo. O sea, un Tánger Rotterdam declara el 50% y una Algeciras Rotterdam declara el 100%. Pero al menos la otra pata, que es la importante, la declaramos igual. Pero eso lo ocurre con Port Said y con Tánger Med. Entonces, los puertos nuevos como Nador Norwest es cero. Los puertos británicos, cero. Damietta, con 400 millones de inversión de un terminalista como Hapag Lloyd,
cero. Entonces sigue habiendo una fuerte distorsión y una vía de escape bastante clara para evitar el pago de estas emisiones. Si continuamos, bueno, también tendríamos que analizar el impacto burocrático. España es posiblemente el país más expuesto y con más carga de trabajo a la hora de recoger las declaraciones de las navieras de derechos de emisión. Ese sería ahora mismo el grado de exposición de España con respecto al resto de países europeos. ¿Por qué? Tenemos tres fachadas, o la norte, atlántica, y la parte del sur del Mediterráneo. Por el estrecho de Gibraltar pasan más de 130.000 buques. Hay navieras de origen chino que declaran sus emisiones en España porque es donde más actividad realizan. Y esto tampoco se ha tenido en cuenta por parte de la Comisión. Esta sería un poco la situación en la que nos encontramos. Hemos conseguido realizar este observatorio, hemos publicado en el primer informe y comenzado otra vez a hacer una labor de lobby en Europa. Fue un poco el proceso, ¿no?, de esa creación de ese observatorio. Y ahora ya, estos son los casos que comentaba antes, que eran casos teóricos en su momento, con una serie de números, una serie de suposiciones, de 50 euros la tonelada. La tonelada llegó a alcanzar los 90 euros este pasado febrero, no sé ahora mismo en cuánto estará. Pero si vamos ahora a casos, que fue otro de los casos, ¿no?, con una escala, se llegaban a ahorrar 50.000 euros, pero vamos a ir a los casos reales que tenemos ya estudiados por parte del observatorio. Básicamente estas son las principales distorsiones, ¿no? Luego hay otras más, como hemos mencionado antes, ¿no? Pero es grave que la Comisión Europea esto se le haya sentado. Pierdes conectividad, pierdes competitividad, pierdes ingresos, pierdes empleo y al final toda la cadena logística europea se resiente. Y eso solo por aplicar el ETS en pos de un celo ecológico desmesurado. Como decía, no quiero aburrir, podría estar hablando aquí eternamente. Hay distintos riesgos, ¿no? El rerouting, como comentaba Malta, de cambiar una escala europea por otra no europea. Pero luego también tenemos este tipo de riesgos, ¿no?, en las que se saltan los principales puertos de entrada que están preparados con escáneres y con todo tipo de servicios. Al llegar con buques más pequeños, porque utilizan hubs no europeos para esos transbordos y entran por cines o por distintos sitios, poniendo en riesgo la seguridad de Europa. Los corredores verdes pueden ser una solución, pero este ejemplo viene porque DigiClima defiende una postura que va en contraposición, como decíamos al principio, con el interés de Europa de promocionar corredores apoyados en nuestros puertos. Esos corredores verdes que, gracias al papel múltiple que tiene ahora un puerto en términos de energía, de producción de nuevos combustibles, de generar esos nuevos flujos de energía, de temas de seguridad, de temas de entrada y salida de personas. Todos esos flujos, toda esa actividad económica que genera un puerto se puede perder simplemente porque empiezan esas inversiones fuera de Europa. ¿A dónde? Como decía Manador Westmed, Hapag-Lloyd y la mitad, ¿no?, que es su joya de con genio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Como decíamos al principio, para estar bien posiciones y seguir compitiendo, ¿no? El tema de un corredor verde, hemos aprobado el corredor verde con Plan Plan. Queremos seguir estudiando los corredores con países no europeos. Queremos también potenciar dentro de un esquema de colaboración con las mismas reglas del juego, pues esos corredores. También tenemos un corredor verde de Tarifa Tangerville, que va a explotar Balearia, aplicándose los mismos criterios en los dos puertos. Tenemos también la creación del Valle de Hidrógeno Verde con 9, el desarrollo del OPS. Pero claro, todo esto se basa en la actividad marítima que tenemos, en la actividad del tráfico de los contenedores, entre otros, ¿no? Si eso se pierde, todo lo demás no tiene ningún tipo de justificación. Y como decía, ¿no?, casos reales. El Britannia Service de MSC. Pues hasta hace poco no paraba. Sí, Perdona, Luis, perdona. ¿puedes Sí. quitar el rectángulo del zoom ahí a la derecha que te aparece en negro, que nos tapa un poco de la pantalla? Pues voy ahora mismo. A ver. ¿Ahora? Ahora, Perdonadme, vale, no sabía que. ahora mejor. Vale, no sabía que os estorbaba, creía que lo solo veía yo. Bueno, pues como decía, ¿no? El service del Britannic Service con un coste de ETS, unos ahorros en el concepto de ETS anuales de 35 millones de euros. Y esto es solo
un servicio para MSC. Hay gente que dice, desconocedores de cómo funciona el negocio, que bueno, que como los contenedores que van a bordo son muchísimos, que el sobrecoste del ETS se divide entre ellos y no que repercutirá en el usuario final. Eso es mentira. O sea, todo se repercutirá en el usuario final, todo encarecerá la cadena logística y cuando puedan evitarlo, lo evitarán. Como decía, 35 millones de euros en este caso, que no nos afecta porque, bueno, es un servicio bueno, que hace la escala en Inglaterra, lo cual ha derivado en que DP World, que es el terminalista de origen de Emiratí, haya anunciado una inversión de 10 millones de libras en London Gateway en los próximos 5 años, 100 millones de libras, perdón. Entre otras inversiones. Y luego que si nos toca de lleno, ¿no? Esto es un caso real, se justifica de varias maneras. Nosotros en ningún momento hemos demonizado a MES y entendemos perfectamente su decisión, pero este servicio funcionaba así y en los últimos 6 meses, hasta este febrero, que cambió drásticamente su configuración, pues así era como funcionaba, ¿no? Por el canal de Suez, por el estrecho de Gibraltar y hacia Newark, ¿no? De Yed el Ali a Newark. ¿Qué ha pasado? 52 rotaciones, con 10 buques. El primer cambio en el 2023 era como se encontraba, ¿vale? Y eso, si hubiera estado en el 2023 ETS en servicio, hubiera supuesto anualmente 21 millones de euros y 400.000 por escala. Cuando en el segundo semestre del 2024, el primer semestre, perdón, del 2024, ya ha entrado en vigor el ETS, pero es que además tenemos que irnos por el Cabo de Nueva Esperanza con la situación del Mar Rojo y los UTIF, ya el coste incrementa a 32 millones de euros, ¿vale? Y así se mantiene, haciendo escala tanto a la ida, en el westbound como en el eastbound, en Algeciras. ¿Qué ocurre en el segundo semestre? Es un número que consideran que si hacen una parada en Tanger en vez de la Algeciras, se ahorran la mitad, solo teniendo que declarar en concepto de ETS 16 millones. ¿Qué ha pasado en el 2025? En febrero empezó este nuevo reconfiguración, pues que han decidido hacer solo una parada en Tangerme y la otra parada no hacerlo. De tal manera que, en cierta medida, no es tan obvio que están evitando el ETS y ahorran 6 días de tránsito al no tener que hacer esa escala en el estrecho de Gibraltar. Entonces es una reconfiguración que evidentemente sirve a mejorar la eficiencia, el tiempo que hace, el que hace ese recorrido la naviera, pero también en ahorrarse 32 millones de euros con respecto al primer semestre de 2024. Estos son casos reales que tenemos ahora encima de la mesa y que compartimos en diversos foros. Y como decía, no quiero aburriros, quiero que haya debate y me quedaría un poco con la situación de la OMI, ¿no? Que no ha propiciado esa regulación mundial o a nivel global. Eh, Tenemos ahora un Consejo de Ministros en el 4 de diciembre en el que creo que va a haber algún tipo de declaración referente al ETS impulsada por Italia. Esto es curioso, tenemos una evaluación de impacto hecha por Ricardo, inicial, le vuelve a encargar DigiClima la evaluación de impacto a Ricardo, vuelve a decir hace unos meses que no hay ningún tipo de evidencia de que haya una fuga de carbono, pero a su misma vez Digimove encarga a otras asistencias técnicas, Pantella, TIS y una de origen alemán, una evaluación de la fuga de carbono. O sea, dos estudios de distintas direcciones generales de la comisión para estudiar lo mismo. Y las conclusiones de una son distintas de las de la otra. Ahora teníamos el segundo workshop el 24 de noviembre, nos lo han pospuesto porque quieren recopilar más datos, pero es obvio de que hasta entre ellos mismos no se aclaran, ¿vale? Con esto quiero poner el acento, ¿no? En que se va a producir una serie de tensiones fuertes ahora en la Comisión y con el Parlamento, puesto que la primera legislatura de Ursula von der Leyen apostaba por el Green Deal y ahora ya estamos apostando por la reindustrialización de Europa y una serie de inversiones y de posicionamientos para no depender de terceros países, y el ETS pues no está colaborando en ello precisamente. Con lo cual, bueno, tenemos declaraciones del ministro Chris Bonnet hace poco cargando duramente contra la Comisión por su posicionamiento dentro de la OMI también y bueno, vienen curvas, como se suele decir. Así que esperamos tener el apoyo del sector y que podamos abrirle los ojos a
a la comisión, concretamente a DigiClima, para que reconsidere su postura con respecto a este tipo de medidas que no están bien diseñadas, aunque persigan un buen fin, pero no están bien diseñadas para nada. Y nada, creo que me he extendido algo más de la cuenta, pero espero que me disculpéis y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas posturas que tenemos en otra oportunidad de Gracias. decir. Muchas gracias, Luis. Yo creo que es interesante y ha dado pie a que luego haya algunas preguntas. Muy bien. Gracias. Nada, entonces. Bueno, vamos a ver, Antonio, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Valencia, máster en Management en el IES y también, otra que le honra, ha hecho un curso que sirvió a la escuela hace unos años sobre el transporte marítimo, puertos, y ahora ha derivado en un máster propio. Al conocer tan a fondo todos los puertos europeos, puertos nuestros europeos y los mundiales, yo creo que Antonio puede darle un enfoque un poco distinto hasta lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto la influencia de los ETS negativa para los puertos europeos, pero yo creo que Antonio nos puede dar una visión un poco más optimista viendo las áreas de mejora que tenemos para ser más competitivos en los puertos. Muchas gracias y buenos días a todos. No me toca hablar del ETS, pero voy a hacer un comentario. El ETS es un impuesto perverso de la Unión Europea, perverso total, no solo distorsiona el mercado. Además, es un impuesto variable, no varía en el sentido de que más consumes gasoil o fuel, más pagas, sino que lo que tú pagas cotiza. Es la perversión de la perversión. Y yo tengo que pagar X eguas, 1000 eguas por hacer un trayecto y esas eguas cotizan, hoy valen 50 y mañana valen 120. O sea, y luego, ya para definir que es un impuesto total, es un impuesto que no es ecológico ni verde, que nadie venda mentiras. Es un impuesto como todos los demás, porque lo cobra el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda nos vende que todo ese dinero, unos 1000 millones al año, deberían ir a parar a que el MIDMA o diferentes ministerios públicos reinviertan esos 1000 millones en actuaciones que mejoren la descarbonización del sistema. Falso. De hecho, ayer el gobierno anunció que iba a destinar 50 millones al año en los próximos 50 años de este impuesto para descarbonizar la cadena turística. Por lo tanto, es un impuesto como cualquiera, la Unión Europea, que va a navieras, a la carga y a todos los consumidores. ¿Vale? Y de hecho, de los primeros que hablaban del ETS fue Algeciras y era Malta, y no es para hacer una pelota, pero es verdad, porque cuando nadie en este país hablaba de eso, y algunos armadores, a NAVI incluido, empezábamos a levantar la mano, nadie hablaba de esto en España, y menos en Europa. Y bueno, es lo que tenemos. Pero bueno, como este tema del ETS, que ya han hablado Luis y desde Malta, deciros que, como gran ejemplo, ya hablamos de Tánger, Tánger ya movía 10 millones de TEUs antes de los ETS. El éxito de Tánger no viene dado por el ETS. El ETS mejorará, hará que Nador se llene, o los puertos del norte de Egipto también, pero Tánger es un modelo de gestión que supera con creces al tema del ETS. Yo en el 2003 aparecí un día por la playa de Tánger y era una playa. Y había una garita, una caseta, como una maqueta, y te explicaban, mira, aquí vamos a hacer todo esto. Iba con mi jefe, mi antiguo jefe, Juan, que era de Algeciras, y me decía, va. Y hasta yo decía, va, esto es imposible. Ni de coña lo hacen. Vamos, nos han adelantado por la derecha a todos, pero de lejos. Y no lo creíamos en nosotros, que estábamos ahí a ver si colocábamos los remolcadores. Porque Marruecos lo que decidió es que si queremos hacer negocio o mejorar a los europeos, hay que cambiar el sistema. Entonces, el propio gobierno de Marruecos lo que crea es un organismo independiente del Ministerio de Transporte, independiente de sus puertos del Estado, independiente de todo, fichan los mejores, copian los mejores modelos que puedan copiar, cogen lo bueno, quitan lo malo y montan de cero algo paralelo al sistema. Y mira, eso en España no se puede hacer, no se puede hacer porque no queremos. Cuando queremos hacer las cosas, las hacemos. Entonces crean lo que parecía imposible, lo crean, copiando los mejores modelos y mejorándose cada día.
fue la primera vez en mi vida que un tío de un puerto me dijo, mira, Antonio, nuestro principal problema en un puerto es que venga barco, lógicamente, pero es rotar el activo. Yo tengo que, lo único que tengo que es finito en mi muelle, en mi puerto es el muelle. Tengo 3.000 metros de muelle. Cuanto más lo rote, los barcos vayan entrando y saliendo, más ganamos todos. Yo eso no lo había escuchado nunca de un gestor portuario de España. Es un tema gestión empresarial. Tengo que rotar mi activo. ¿Cómo lo hago? Si entra cada semana 2 barcos más y lo consigo, hacemos que toda la escala gane. Dentro de eso, son tan eficientes, pues en serio, porque no es un tema de coste, no hablamos de los costes, que todos los rankings de puertos eficientes del mundo, pues los últimos son el cuarto, el quinto, Algeciras es el 9 o 10, creo. Está muy bien, ¿eh? No. Ellos copian los modelos, un ejemplo, a remolcadores, los cronometran. A mí me llaman la orden de salida de mi remolcador de base a punto de conexión del barco que entra por la bocana. Está cronometrado, o sea, te cronometra, hay ejercicios, te cronometra, sabes que tienes medio minuto para arrancar máquinas, 2 minutos para salir, a velocidad de arrancada hasta que llegas a velocidad del punto de encuentro en el canal de entrada. O sea, es la eficiencia hasta ese extremo. Y con eso han conseguido pues, un puerto muy eficiente que rota mucho la activo. Tema de costes. ¿Pensamos realmente que en los próximos 10, 15, 20 años vamos a igualar en costes el coste laboral de Marruecos? Es imposible. La gente cobra menos a día de hoy. Ya cobrará más, seguro. Se igualará. Pero a día de hoy no es así. Entonces, no podemos competir por un tema de coste de persona. Solo podemos competir por un tema de eficiencia. De eficiencia. Y para ganar eficiencia tenemos que igual cambiar los modelos. No podemos gestionar los próximos 20 años los puertos como los hemos gestionado los últimos 20. Cuando van por el mundo, y hay de todo, hay puertos más flexibles, menos flexibles, pero ves, Algeciras es un ejemplo. Algeciras ha mejorado en términos de eficiencia una barbaridad. La prueba, gracias al esfuerzo de la autoridad portuaria y de todo su equipo, es que creo que en los rankings están los 9 o los 10 de eficiencia portuaria a nivel mundial. Es un éxito. Integrando toda la cadena, es decir, posiblemente gracias a Tánger nos ha sido una motivación para cómo garantizamos que el armador se ahorre costes, el armador esté menos tiempo en puerto, la carga rote más rápida. Y toda la cadena logística, porque es una cadena logística, la que en puerto, los remolcadores somos una pequeña parte, muy importante y bastante crítica a veces al respecto, pero hay que verlo como una cadena de una fabriquita que tiene que gestionarse todo de conjunto. Cuando vas a Rotterdam, gran puerto de Rotterdam, el mejor aeropuerto de Europa, Rotterdam es un puerto bastante poco eficiente. Bastante poco eficiente en términos de rotación y de volumen contra muelle, contra metros cuadrados de portuarios, etc. Y una de las razones por las cuales es poco eficiente, repito, costes aparte, es un tema de que está tan liberalizado todo el sistema, toda la cadena, que cada uno se apaña por su cuenta. ¿Cómo gestionas un puerto, que es una cadena logística que debe ser perfecta, si cada uno se apaña con el de al lado? Yo me apaño con mi armador, el armador con su terminal, el terminal con el amarre con el plástico con el camión. No hay sistemas únicos, salvo para aduanas. Para aduanas siempre hay sistema único, ¿no? Para cobrar impuestos, de verdad, todos los países son excepcionales. Dicho esto, cuando sale un competidor, como es el norte de África, como es Tánger, como será Nador, que ya lo vamos a poder empezar a trabajar septiembre a full rendimiento en enero del 27. Bueno, salió el ejemplo aquí de las terminales de Egipto, que hay 4 o 5, nosotros trabajamos en una, de hecho, Abukir. Cuando sale todo eso hay que buscar maneras de competir, pero luego pensar que todo se llena. No va a ser el fin del mundo que es Nador. Y las ETS es posible. Cuando empieza Tánger a trabajar, en el 2007, era el fin de Algeciras. ¿Te acuerdas, Luis? El fin de Algeciras. Se llenó todo. Todo está lleno. Con unos perros más, otros menos, todo está lleno. O sea, que hay que ver la complementariedad y eso Algeciras lo veo siempre con Tánger, en qué podemos mejorarnos o ayudar. La clave de batalla es cuando entra una medida que distorsiona la competencia, como es el tema de las ETS. Entonces, vamos, lo que quiero decir es que no es el fin de los días, que habrá Tánger, que habrá Nador, habría más terminales en el futuro,
Pero lógicamente los armadores, con esta consolidación, no solo a nivel de contenedor, sino a nivel de todo los tipos de tráficos a nivel mundial, van a buscarse la vida lo más eficiente posible, en todo caso. Entonces, para mí, no hay que hay varias maneras de atajar el problema. Parte se está haciendo ya, poner impuestos, desde luego, no es la solución. Pero hay que ser más eficientes de gestión de integralidad de los servicios. No puede ser que cada servicio portuario, sea terminal, sea el PIF, sea lo que sea, cada uno esté mirando su propio ombligo. O sea, los modelos hay que desarrollarlos. No podemos pensar que vamos a trabajar igual que los 20 años. En el este está Singapur, como conocéis bien, un puerto top 10 a nivel de contenedores, luego a nivel de carga general, sobre todo líquido de tapera. Y en su día abrieron Tanjung Pelepas en Malasia, justo enfrente. Cruzas el puente, llegas a Tanjung Pelepas, un puerto de AP Mall Terminal también, de MES. Tanjung Pelepas se creó para destruir Singapur. Tanjung Pelepas está lleno de 20 millones de TEUs y Singapur también está lleno. Unos tendrán unos pelos y otros menos pelos. Pero el clúster generado de carga en el estrecho, entre Algeciras y Tánger, los Maras Nador, más luego los anexos de, no sé, desde Cádiz hasta Málaga, provoca que se crea una generación de carga local brutal. Si conseguimos que con esto de los puertos transparentes, lógicamente, el impacto de las ETS Tánger contra Algeciras sea mínimo, y con los crecimientos previstos que hay en carga, lógicamente conseguiremos que se siga generando volumen corresponde suficiente. Pero no evitaremos, si no cambiamos con nuestra manera de trabajar, de Europa, que surjan nuevos puertos en el sur de Europa y seguirán saliendo. Seguirán saliendo. Ahora mismo es verdad que tenemos la suerte España, que el conflicto del Mar Rojo se haya cortado en cierta medida o bajado a la mitad el tráfico en el canal de Suez, ha provocado que tanto el Estrecho de Gibraltar, esto de grandes puertos españoles, se hemos beneficiado de ese problema del Mar Rojo. Eso cambiará, lógicamente, y volverá al tema de la situación anterior y no podemos hacer nada. Pero lógicamente no quita que cuando eso se vuelva a abrir, y las navieras llevan viendo años, las terminaleras todo lo mismo, el puerto ideal de transbordo del Mediterráneo sea Egipto. Pero no solo es eso, no solo la zona, como tenemos la zona seca, la zona seca en el Mediterráneo. El desvío por el mar, por el Cabo, debajo de África, ha llegado para quedarse en muchas más líneas de las que pensamos. Porque, repito, los grandes hubs de África, trabajamos en varios, no tienen nada que envidiar a las terminales a los puertos europeos. Hablamos de terminales. Yo hace 5 o 6 años, cuando alguien me hubiera dicho, oye, vamos a ver barcos de 24.000 TEUs en África. Y no hablo de Tánger, y de Egipto. Hablo de West África. Me hubieran dicho y le he dicho, ni de coña. Pues los hay. Los hay en Avillán, los hay en Camerún. Los hay. Son terminales de última generación que no tienen nada que envidiar a las. Por lo tanto, los costes son costes y contra ciertos costes laborales de competir. Pero la eficiencia, la regularidad, la seguridad es crítico. Tánger me tuvo un problema hace muchos años. Tuvo unas huelgas después de la primavera árabe y unas huelgas de 3 meses. Y se cortó prácticamente el puerto de Tánger en 3 meses. Eso en Europa no se ve, no se debe ver. Nosotros vendemos seguridad, eficiencia. El barco entra, sale, no hay problemas y no pasa nada. No es como, no sé, Mar Rojo que puede tener un terrorista que te ponga. No, ¿qué ha pasado? Aprovechemos eso y no pongamos más piedras en el camino, como son las ETS, otros impuestos verdes, que provocan que seamos menos competitivos, lógicamente, y menos seguros para los navíos. Un poco más. Bueno, muchas gracias, Antonio. Creo que nos has dado una visión mucho más global, no solo estamos hablando del Mediterráneo, que sí ya nos ha abierto a West África. Pues sin más, vamos bien de hora. Tenemos la copa o el vino español hacia las 2 menos cuarto, ¿no? Más o menos. Así.
sea que tenemos unos buenos 20 minutos de preguntas. Creo que os podéis dirigir a cualquiera de los ponentes. Yo prefiero que el que quiera hacer una pregunta, si es posible que se levante, se presente, diga a quién quiere dirigir la pregunta y le dirija una pregunta, no una disertación. Que eso es muy difícil, pero a ver si lo conseguimos en este encuentro. Hacer preguntas concretas, a ser posible cortas y más preguntas que explicaciones. Venga, adelante. No disponemos de micrófono, pero vamos, yo creo que a viva voz se puede oír, ¿eh? Es un problema técnico el que tenemos. Bueno, soy Marina, trabajo en la Asociación de Navieros Españoles. He llegado un pelín tarde, o sea que a lo mejor ya habéis comentado este tipo de preguntas. Pero bueno, con lo que pude escuchar ahora, de la última intervención, estamos hablando de eficiencia, regularidad, seguridad y también todo lo que los puertos pueden hacer para seguir siendo competitivos. Y creo que me gustaría, si pudiésemos comentar un poquito qué pueden hacer las navieras. O sea, nosotros sí que reclamamos que reviertan los fondos del ETS al sector marítimo y creo que sería interesante a lo mejor poder comentar esa pata. Lo que he dicho antes, es un impuesto puro y duro, el ETS, y no está planificado. Ayer fue la presentación por parte del Ministerio del Plan Nacional de Descarbonización, que lógicamente nos ha dejado a todos bastante fríos, a los navieros, por lo menos. Porque vamos a ver, los puertos viven de los barcos que entran por la boca. No nos olvidemos de esto. Si no hay barcos, no hay puerto, no hay fiesta. El barco es el que paga toda la fiesta. Entonces estamos cargando un impuesto más al naviero, un impuesto más encima de la chepa, que realmente decimos que eso va a revertir en los navieros en el plan de organizar cosas. Os tengo la noticia, la he revisado antes, pues 50 millones al año, los próximos 5 años, parte para la construcción, he visto el cuadrito y me pareció bastante ridículo. Por lo tanto, el impuesto que está pagando las navieras no van a revertir en los navieros y dudo mucho que en los puertos. Por lo tanto, lo que esta nave y otros, nave siempre tiene razón, pues, por supuesto. Se pide que ese impuesto o partamos ya a la OMI, como se ha dicho antes en la sala, sin que haya una doble imposición, o sea, ser un impuesto para todos los trabajadores, para ir con igualdad de condiciones. Y lógicamente, si el espíritu de la ATS es que reviertan los armadores y los puertos para mejorar la eficiencia energética, reviertar de verdad, no sea un impuesto contra los armadores. Lo tenemos difícil. Yo tengo unos cuantos recursos puestos en Europa y porque además aquí los verificadores del sistema, y Luis lo ha explicado, o sea, la burocracia para liquidar los ETS es acojonante. Es un verificador que te lo verifique, que encima desde el armador, si el armador, es un armador alemán, ¿vale? Porque el barco no está participando en Alemania, no es otra cosa. Y entonces el verificador es alemán, hablamos con el ministerio, nos dice que tenemos razón, pero el verificador me dice que sin un Real Decreto, sin una directiva europea no me la aplican. Es brutal la injusticia y la situación de mercado que se provoca. Y lo que a veces provoca incluso es que se consuman más, se quemen más toneladas para hacer los mismos trayectos. Entonces, aparte de llorar, que es lo que hacemos los armadores últimamente, lógicamente cada armador va a buscarse la vida para ser lo más eficiente posible. Y eso, pues, por los ejemplos que hemos visto de MERS o de MSC. Y a mí me incomoda mucho cuando desde algún ámbito se dice, no, el Salvador está intentando evadir impuestos. No, señor. Los salvadores intentan ser eficientes dentro de la ley. O sea, eso no es evadir impuestos, eso es déficit. Y poco más te puedo contestar. A mí me gustaría decir algo. Sí, muchas gracias. Nada, en la línea de lo que ha comentado Antonio, que nos gusta más de acuerdo, quería contaros que nosotros, propiciado por la Cámara de Comercio de España, tuvimos en su momento una discusión con Beatriz Jordi, que es la directora general de Mercado de Carbono de la Comisión Europea. Y claramente nos dijo que sí, que el ETS sí que descarbonizar, pero que van a recaudar suficiente dinero como para pagar los fondos que han aplicado en los Next Generation, ¿no? Por culpa del COVID, que han sido suministrados pues, por entidades crediticias mundiales. O sea, tienen que pagar una deuda y no saben cómo y han recurrido al ETS. Tanto es así
que si analizamos la historia del ETS, empezó en el 2004 con la grande industria, con la industria pesada, el consumo energético intensivo. Europa se ha ido desindustrializando. Luego entraron con la aviación, tuvieron que ir al Tribunal Internacional de la Haya porque no consentían las aerolíneas pagar un impuesto que no correspondía que fuera pagado en Europa, que decían, oye, es que yo si vuelo fuera de Europa, ¿por qué voy a asumir un coste de emisiones que no se produce en Europa? Y tuvieron que dejarlo solo para los tramos domésticos y finalmente pues, lo han aplicado al sector marítimo, que encima de que es responsable del 80% del comercio mundial, encima de que es el más eficiente de los transportes, pues bueno, pues se ha visto, como bien decía Antonio, ¿no? Supeditado en esta condición y encima nos revierte sobre nosotros. Puede hacer una naviera, invertir en nuevos combustibles, pero no hay una estabilidad jurídica que avale esas inversiones, no hay una tecnología neutral claramente definida, ya sea nitrógeno, ya sea nuclear, por ejemplo, no lo hay. ¿Dónde invertir? No tenemos dónde invertir, no tenemos seguridad jurídica, no tenemos una estabilidad. Y por último, el ETS2, que se aplica al transporte por carretera y a la construcción. Ya lo han demorado. Iba a entrar en vigor el 27 y ya la Comisión Europea ha dicho no, que todavía no están preparados. Con lo cual, simplemente no quieren armar follón, porque imagínate un camionero que puede liar una carretera, si le dicen que tiene que pagar, que se pagaría de otra manera distinta a través de los suministradores de combustible, pero vamos, sería un impuesto más que claramente han decidido no aplicar. Y en cambio, pues a las navieras les ha tocado la China, con lo cual lo que está encima restando es capacidad de inversión para descarbonizarse, porque tienen que pagar algo que no revierten ellos además. Si les pusieran, pues, por ejemplo, pues, el IMO 2020, a partir de ahora hay que utilizar el low sulfur fuel y ahora el Mediterráneo con la seca, pues hay que utilizar, bueno, pues ya sabe la naviera que tiene que utilizar unos recursos para consumir combustible más bajo en azufre. Y pondrá las medidas necesarias para que eso sea así. Pero no, lo que dice la legislación es, no, usted págame a mí, que yo voy a hacer con su dinero por descarbonizar. Y luego resulta que no vemos ni un duro porque se lo llevan de tú sabes dónde. Pues nada, pues esta es la situación que nos encontramos. Simplemente quería hacer esta diserción, apoyando un poco lo que comentaba Antonio. Gracias. Había una pregunta por allí, me parece. Sí, buenos días. Soy Mónica Molero, del Departamento Marítimo. Quería preguntarle a Luis, ha comentado que había unos que iba a hacer Sí, un informe sí, para está previsto la publicación del informe, porque entiendo que es fundamental todo esto que estamos hablando, argumentarlo con datos y trasladarlo a la comisión y que pueda contrastar el informe de Ricardo que comentabas también. claro, claro. Vale, pues me alegra saludarte, Mónica. ¿Eh? Y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, el Observatorio de la Fuga de Carbono se licitó en febrero de este año, se adjudicó el contrato en mayo y tenían previsto tener un primer informe de carácter analítico, o sea, analizando un poco a toro pasado la situación, ahora a finales de noviembre, me comentó Puerto del Estado, o Tulio concretamente. Y luego, una de las funciones que le encomendamos a ese observatorio que lidera SBC, Inexport y el CEDMO de Barcelona, que son los tres consultores principales que han trabajado en Barcelona, Algeciras y Puerto del Estado desde el principio del problema del ETS, cuando ganaron este concurso, una de las cosas que se premió fue que van a aplicar también una metodología de análisis predictivo, basada en inteligencia artificial y basado en una serie de tendencias, ¿no? Que se van viendo, van a decir qué podría pasar en los próximos años de seguir el ETS, pues aumentando el 100%, su solapamiento con el FUELU, y esa parte también sería muy interesante para abrir el ojo a la comisión. Entonces, contestando tu pregunta, llevo preguntando por el informe un mes. La última cosa fue una conversación que tuve anoche, me dijeron que a finales de este mes de noviembre lo tendríamos y que me iban a pasar algunos hallazgos, algunas evidencias, que, bueno, algunas ya la he compartido, que se basan sobre todo en la actividad que ha crecido de manera exponencial de transbordo en Inglaterra. Evidentemente, Inglaterra sigue teniendo la misma tasa comercial, el mismo radio comercial con los países de Europa y el resto del mundo, porque la actividad económica en Inglaterra con el Brexit precisamente no es que haya subido como la espuma, pero la actividad de transbordo sí, que es cosa más curiosa.
Y tenemos esa evidencia, y luego también en los puertos de alrededor de Egipto, que a pesar de que el canal de Suez esté cerrado, ha aumentado su actividad porque están haciendo escalas allí antes de recalar en Grecia o en Chipre o en el propio Malta, ¿no? Con lo cual se ve que, si bien hay otros motivos, como bien decía también Antonio, ¿no? Que no es solo el ETS, que hay muchísimas cosas que hay que mejorar relativas a la eficiencia, ¿no? de nuestro sistema portuario europeo, pero esto no deja de ser otro palo en la rueda, ¿no? Así que sí, a ver si tenemos el informe pronto y podemos de alguna manera reconducir esta situación. Luis, hace falta un informe para saber lo del tráfico de UK o de Egipto. No oigo a nadie. No sé si está comentando algo, Antonio. No sé por qué. Luis, no creo que nos haga Te oigo. falta. ¿Ellos? No te oigo. Ah. Bueno, comentarios que no creo que haga falta un informe de la. Entonces, caras en Liverpool te las doy yo. Era para tramitarlo todo hace falta. Estoy pensando en la concluye que no hay un impacto. Entonces, para contrastar eso más, que tengamos a nivel individual, obviamente que hacer un estudio contrastado todos los años antes para que la comisión pueda ver todo esto que se está buscando. Ahora. Perdón, no he oído nada. No sé si me habéis dirigido la palabra. No, comentábamos que los datos son claros y que sabemos de sobra que en UK y en Egipto el tráfico ha explotado. Estos son informes vienen bien para poder defender la posición, pero vamos, son meses, meses al final. Sí, la verdad que sí. ¿Alguna pregunta más, por favor? Sí, hola, soy José Luis Romero, soy secretario general de ANESCO, de todas las empresas estimadoras. Y bueno, yo de entrada, aunque no, antes de hacer preguntas, pequeña función, o sea, decir que tanto el análisis que ha hecho el representante de Malta como Luis, ¿no? De Algeciras, y aquí Antonio, no podemos estar más de acuerdo, ¿no? O sea, dentro de esa cadena logística, evidentemente, también somos perjudicados por el ETS, por el desvío que se empieza a producir y se empieza a ver, ¿no? Entonces, no podemos estar más de acuerdo y considerar que es un impuesto que es absolutamente, bueno, pues inadecuado, oportuno, mientras no se haga a nivel mundial y que seamos los únicos que estamos competitivos. De todas maneras, por lo que entiendo que estáis comentando, parece que esto ha venido para quedarse, pues se intentó pararlo, se ha intentado quitar, no da la sensación, eso va a continuar, para pagar otras cosas probablemente, y no para donde tenga que ir. Y un poco lo que señor Antonio decía bueno, que hay que cambiar, ¿no? Futuro en 20 años, no podemos seguir funcionando como. Probablemente la pregunta sería, ¿qué pensáis, ¿no? Que deberíamos hacer, ¿no? Dentro de los sectores que trabajamos, servicios portuarios que trabajamos, ¿qué deberíamos hacer? Los costes son los costes. Bueno, a lo mejor habría que trabajar los costes, habría que buscar, pues, no sé, otra forma de productividad, no sé. Me gustaría ver cómo veis pues, bueno, ese futuro que deberíamos hacer, ¿no? Para mantener la sostenibilidad de los puertos y la competitividad de los puertos. Luis. Esto yo, tú, Antonio, me da igual. Yo tengo mi opinión, pero venga, empiezo yo. Pues mira, José Luis, encantado de saludarte. Un placer. No sabía que estabas entre el público. Me alegra saber que estás ahí. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer desde la parte al menos estatal, ¿no? De la autoridad portuaria, es favorecer la actividad. O sea, yo soy un firme defensor de que cuanto más se reduzcan las tasas, más atractivo va a ser el que el tráfico venga, y por tanto más fácil será que la estiva y que todos los servicios portuarios mejoren y ofrezcan mejores servicios. Y eso será un síntoma de que la actividad económica crece y será también motivo de que seamos más eficientes y tengamos una oferta de servicios mejor, más económica y más atractiva que la de puertos competidores como el de Fernet. Dicho esto, eso dentro del ámbito, digamos, administrativo, ¿no? Y por el impuesto, ¿no? Luego, pues es verdad que
también lo que habría que hacer, y esto ya es una cosa que es un deber que yo le pondría a los legisladores, ¿no? A nivel europeo en este caso, es analizar bien la directiva. La sostenibilidad tiene que ser económica, tiene que ser ambiental, tiene que ser social. Tú no puedes poner el todo por el todo en lo ambiental de manera que te cargue la economía y la capacidad de generar empleo de la sociedad. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, nosotros podemos, con las herramientas que tenemos, intentar ser más atractivos, reduciendo impuestos o haciendo todo más eficiente, ¿no? Como decía antes Antonio, ¿no? En el caso de Algeciras, gracias a la relación que tenemos con las navieras Maersk y Hapag-Lloyd, somos uno de los hubs elegidos por Gemini, y entonces en este nuevo consorcio, ¿no? En este nuevo acuerdo, ¿no? global de naviera, nos han elegido y tenemos la capacidad de reducir al máximo el tiempo en el que un buque entra en puerto y sale. Eso, la autoridad portuaria se ha involucrado al 100% en ese desarrollo de esa herramienta para conseguirlo, ¿no? Just in time. Pero claro, si luego desde fuera te ponen este tipo de legislaciones, pues nos atan las manos. Nos atan las manos y nos hacen luchar en desventaja con otros sistemas portuarios que no tienen estos problemas. Sí, no sé si Antonio quiere añadir algo. Y básicamente lo que tenemos que hacer es la medida de poder dar un servicio lo más eficiente posible de toda la cadena, flexibilizar los modelos y revisar los modelos de todo. Si pensamos que esto va de bajar una peseta aquí y allá, pues eso es lo fácil. Porque los amadores siempre lloran, porque se dedican a llorar. Siempre dicen que todo es caro, ¿verdad, Luis? Para ellos. Ese es el negocio. Trabajo, ¿no? Claro que sí. Bueno, ellos pagan las facturas de todos, al final. Y la verdad que en el sistema portuario hay muchos puertos se ven tranquilosadas y es un castigo, lo sabéis más que ninguno. Y bueno, se puede mejorar. Cuando digo mejorar, no es un tema de bajar, digo bajar los sueldos, o sea, no es flexibilizar, no es que todo el mundo está dispuesto a pagar y mes su moneda, mira, tú estás dispuesto a pagar como el que más, mientras tengas una condición sensible y seguro, sabiendo que la terminal que es Tánger y otro que es Algeciras. Por lo tanto, y que los costes de personal serán diferentes, seguro, ¿no? Pero si es flexible y eficiente, no tiene problemas a pagar, además que funciona. Soy Rafael Gutiérrez, soy presidente del Comité de Asuntos Marítimos del Instituto de Ingeniería de España. Nosotros organizamos hace ya año y pico un simposio sobre una jornada sobre este tema de los ETS. Estuvo Marina explicándonos cómo funcionaba, estuvo el presidente del puerto de la Autoridad Portuaria de Algeciras contándonos el impacto del Tánger Med, etc. Y me ha impresionado mucho la intervención de Antonio, porque has planteado un tema importante. Has dicho que Tánger Med ya tenía 10 millones de contenedores antes del ETS. Por tanto, ya estaba haciendo una competencia brutal para todos los puertos españoles y de todos los puertos europeos, vamos a decir. Entonces, la pregunta es, ¿son nuestros puertos adecuados? Porque todos estos puertos son puertos de nueva creación. Todos los que estamos hablando, en Egipto, en Abidjan, en Tánger, el propio Tánger Med, son todos puertos de nueva creación. ¿Tienen el mismo modelo que los nuestros? ¿Son nuestros puertos un modelo con futuro o tenemos que pensar en otros puertos si queremos competir con esos puertos de los que tú hablas, con los que nunca podremos competir en mano de obra, porque siempre irán por debajo, siempre, dentro de los próximos 50 años irán por detrás nuestro en coste de mano de obra. Algún día nos alcanzarán, pero de momento siempre serán más baratos que nosotros. Tenemos que tener ventaja. Tenemos una ventaja. Estamos en el lado correcto del mar. Es decir, estamos del lado del mar donde está la demanda. Por lo tanto, la carga que se descargue allí siempre tendrá que dar un salto más que la nuestra, ¿no? Pero la pregunta es, ¿son nuestros puertos apropiados? Tenemos que repensar los puertos. Nosotros también hicimos sin hablar de los ETS, hicimos otro simposio, otra jornada sobre puertos y había muchas dudas de que el modelo de nuestros puertos sea el apropiado. Hay otros modelos de puerto por el mundo que están funcionando muy bien y que, por ejemplo, no están junto a las ciudades.
Un puerto Tanger tampoco está a lo de la ciudad, no está a 50 kilómetros de la ciudad. Nuestros puertos, todos tienen una ciudad detrás. Todos están entre el mar y una ciudad. ¿Ese es el modelo apropiado? Pues yo creo que Marruecos lo entendió. Marruecos entendió el sistema portuario de Marruecos, incluso la bandera de Marruecos es bastante desastroso. De hecho, lo entendieron y crearon una agencia especial para crear Tánger y Nador, pues totalmente separada del ministerio. O sea, otro camino. Porque se dieron cuenta que el modelo, si querían que fue un modelo de transbordo, de éxito y demás, no fue. Y entonces crearon un modelo paralelo, público, no que sea de nadie y tal, y que ha ido en paralelo funcionando y mejorando tal, y haciendo un puerto estrella como es Tánger, como será Nador, seguro. El debate es, nuevos puertos no va a haber. Yo no apostaría a hacer un desarrollo en España o en Europa de cero. Aquí muchos ingenieros sabéis esto más que yo. Como yo vi aquella playa en Tánger en su día, es imposible. Y es más, no hace mucho en Tánger, todo el puerto de Tánger me decía, hemos corrido con Nador y lo de la ETS es verdad que ha frenado las cosas y demás, y queremos que crecer con Tánger M3, que el proyecto, ya Luis también lo sabe esto, porque esto, a nosotros también empezamos a tener problemas medioambientales y o corremos o esto se nos cortará también, como en Europa. Entonces yo no veo que podamos... Hay mucho suelo portuario todavía. En España hay diques, contradiques hechos y todavía hay suelo. Terminal y capacidad, eso existe. Ahora quizá hay modelos de gestión portuaria que hay que variar y que hacer modelos paralelos dentro del ámbito público. No digo que sea un invento para poder gestionar un puerto de otra manera o intentarlo por lo menos. Y porque, repito, los sistemas portuarios en España es muy extraño. Es siempre ha mejorado en muchos sitios, pero en otros se sigue funcionando como hace 20 años y el volumen ha bajado. Siempre culpables, pero siempre hay un puerto que te va a adelantar por la derecha. Y eso pasa en España. En España hay competencia entre portuaria y te roban Teus unos a otros. La prueba, mira, por Bilbao, Movilla, cuando yo empecé en esto, 550.000 teos, y ahora mueve 400.000. Hace 20 años o 25 años, pues mal nos va, ¿no? Pues, va. Para mí nuevos espacios difíciles. Gestión, seguro, pero... No sé si Luis, si quieres añadir algo más a la pregunta que se ha hecho. Sí, que precisamente, vamos, yo creo que el modelo portuario tiene que evolucionar, que efectivamente el nuevo marco estratégico da herramientas, pero sigue siendo muy rígido y que si nos comparamos con los puertos del norte de Europa, pues nos queda mucho que aprender y más todavía si cogemos el modelo de Marruecos, ¿no? O sea, necesitamos más autonomía para ser más ágiles y podernos dotar de los recursos necesarios para seguir siendo competitivos. Y por otro lado, tenemos una grave lastre en Europa en general, en España en particular, con el tema del permitting, ¿no? Como se dice con el anglicismo ¿no? El tema de la burocracia. O sea, Tarifa se intentó ampliar hace unos años y se paró por la patela ferroginea. Algeciras el plan directo lo tiene parado desde el 2015 y claro, al final lo que te hace competitivo y te da posibilidades, como bien explicaba Antonio, ¿no? Con la rotación del muelle, ¿no? De la línea de muelle. Nosotros no podemos crecer en línea de muelle. Nuevos puertos, desde luego, no se van a hacer en Europa. Y los puertos de Europa, pues son puertos históricos y por eso están al lado de las ciudades. Eso, pues no podemos luchar contra eso. Están donde están, porque igual que si Itadequia está al lado de donde estaba el puerto romano de Ostia, pues Algeciras está donde está y teníamos antes otro tipo de, ¿no? El fuerte de Claveres, de otro tipo de complejos portuarios y hemos crecido alrededor de esas primitivas infraestructuras de transporte marítimo. Y a día de hoy, pues sí, tenemos que luchar contra nuevos puertos que están automatizados, que no tienen problemas sociales y si los tienen, saben cómo, no vamos a entrar en cómo lo hacen, pero que saben cómo sofocarlo. Y claro, tú no puedes competir contra esas situaciones que se producen, ¿no? en otros países. Lo único que puede hacer es ser más eficiente y evolucionando para que podamos tener más herramientas para ser competitivos. José Luis Almazán, parece claro
que se deduce de las exposiciones y lo que ya hemos tratado, que los temas ambientales son temas globales y cuando no se enfocan de forma global carecen de sentido y estos temas tienen que ser globales, evidentemente. La pregunta a Luis y Antonio es ¿cómo está funcionando el modelo de gestión portuaria chino? Mira, nosotros como Boluda trabajamos en 36 países y en 167 puertos. Y no estoy en China. Y no estoy en China. En China ni en Estados Unidos. En Estados Unidos lo tengo prohibido, por ley. Y en China como si fuera por ley. Solo conozco a 2 operadores europeos que han intentado trabajar en servicios portuarios ahora y demás. Y fue una catástrofe total. Está muy gestionado por nivel público y demás. Luis tendrá más detalles que yo, pero a nivel de servicios portuarios, para mí es imposible de tocar. Efectivamente. Completando un poco lo que dice Antonio, el modelo portuario chino se basa en un régimen estatal férreo, un control estatal férreo. Son empresas que funcionan como empresas privadas, que tienen un objetivo totalmente económico, pero que el modelo chino, pues ayer nos lo explicaba aquí en un foro que organizamos en Almería dentro de San Andrew Congress, Peter de Langen, el doctor Peter de Langen decía un modelo que hizo mucha gracia, decía Henshin, ¿no? O sea, y hacía así con la mano, ¿no? El gobierno chino va empujando a sus empresas estatales a tomar determinadas decisiones de inversión, etcétera, ¿no? Y ellos, pues, cuando se trata de ir fuera, tenemos que protegernos de ellos, porque ellos son muy proteccionistas en su territorio. Entonces, es un modelo de gestión completamente orientado a resultados, pero con un fuerte apoyo por parte del gobierno. Entonces, podríamos decir que es la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, que el gobierno claramente está enfocado a maximizar los beneficios de la industria portuaria y marítima. Ahí tienes COSCO, ahí tienes Shenzhen, Ningbo, Guangzhou, o sea, Shanghai. No puedes hacer nada contra ellos. Allí no puedes entrar. Y ellos están intentando entrar en todos sitios. De hecho, Europa ha diseñado la directiva Foreign Direct Investment, ¿no? Inversiones directas extranjeras, para intentar de alguna manera proteger nuestras infraestructuras críticas, como son los puertos, de ese tipo de inversiones y que no pase otra vez como pasó en Grecia, ¿no? Con el Pireo. ¿Qué decir? Es un modelo de gestión que solo se puede dar en determinados países. Luis, ¿Vale? ¿hay números publicados? ¿Hay resultados del puerto de Shanghái? Pregunto, ¿no? Yo no tengo ni idea. Bueno, yo conozco números reales de Volúmenes. volúmenes, efectivamente. Ellos van al bottom line, ellos van a la primera línea. Ellos tienen que Sí, sí, sí. manejar, hay un fabricante de coches chino que conocéis todos, y también tiene barcos. Y entonces a como lo explicaba un tío no hace mucho ahí en Cebrus, y me decía, claro, el problema que tenemos es que el de la fábrica tiene orden de construir 1 millón de coches al mes. Y hay un logístico que tiene orden de mover de China a Europa 1 millón de coches al mes. Eso se nos acumulan en el muelle. Y la orden de hay que vender 1 millón de coches chinos no se cumple. Pero no llegan a vender el 1 millón de coches chinos. Pero el resto de la cadena sí que lo ha hecho. Y es una cadena muy orden de mando. Ahora sí, luego no hay venta, pues. No, soy Príncipe González, soy vocal del Colegio de Ingenieros Navales, mi último colegio jubilado, pero mi último trabajo fue catedrático de construcción naval en la Universidad de la Coruña. Hay una cosa que, tanto en la injusticia, hasta el fin es bueno del impuesto, el ETS. El fin es bueno, pero puede ser injusto si lo comparamos, por ejemplo, con otros medios de transporte. No sé, pero existe algo similar para los medios de transporte, digamos, terrestres, que en cierta forma, evidentemente no puede sustituir el transporte marítimo, pero pueden competir en ciertas zonas con el transporte marítimo. ¿Existe este tipo de impuestos para el transporte terrestre? Para el aéreo ya hablasteis antes, que sí, parece que sí. No sé si existe para el aéreo, pero para el terrestre, el aéreo es muy poca cosa, pero el transporte grande de mercancías que se hace por camión fundamentalmente, pero el ferrocarril, ¿existe algo parecido? No, el ETS al camión se iba a poner en 2027, como ha dicho Luis, se ha pospuesto.
nosotros como Boluda, que hacemos source shipping a Europa y movemos mucha carga del norte de Santander y García, a Rotterdam, a Liverpool, a Tilbury y demás, y nuestro competidor, lógicamente, es el camión. El camión no tiene impuesto. Es más, es tan perversa la ley. Tenemos a Llegas de Barcelona, Cádiz, Canarias. Yo pago ETS por el tramo Barcelona-Cádiz. No contamino yo menos que si baja por camión, coño. Bueno, yo pago impuesto de ETS por ese tramo. Entonces explico al regulador, al ministerio me apoyó mucho en este caso, el ministerio me dio la razón. Para que el verificador me dijo, no, que me lo diga la Unión Europea o un caso específico, que joder, la Unión Europea no puede hacer todo. Bueno, yo digo, pues imagínate que de Barcelona vaya a Cádiz, pero no cargo y descargo nada. O sea, no descargo nada de Barcelona a Cádiz, solo cargo de Cádiz para bajar a Canarias. Me da igual. Tú pagas por el tramo Barcelona a Cádiz. Entonces es absurdo porque el camión consume bastante más y contamina más para bajar el otra Cádiz. Pero vamos a que todos los impuestos, como toda norma cuando se aplica, suele tener en Bruselas, yo estuve el lunes pasado en Bruselas, que toda norma, ya sabes, no se puede cumplir y siempre hay pasan cositas, pero bueno, esto se puede trabajar. No tiene. Perdón, Luis, si me permites, antes de irte, que ya he visto lo que me has dicho, iba a hacer una Sí. pregunta, si es posible. Las acciones Sí. que tenéis previstas en el puerto de Algeciras para mejorar, ¿te gustaría resaltar alguna en particular o es un compromiso o todas son igual de importantes? Bueno, un solo apunte referente al tema del short sea shipping, que también se está estudiando porque el efecto del ETS es pernicioso, ¿no? Y paradójico. En las zonas de Barcelona, Civitavecchia, se está dando la situación de que está volviendo a la carretera el contenedor o la carga, dejando el barco precisamente por esto, ¿no? Pues sale más económico ir otra vez por carretera que en barco, cuando se ha estado potenciando todo el tema de las autopistas del mar y tal, ya que es una cosa curiosa y que va en contra una vez más de los principios iniciales, ¿no?, que persigue el ETS. Y contestando a tu pregunta, Fernando, y ya aprovecho para despedirme de todo, y que ha sido un placer, que me da pena tenerme que ir, pero es que nos vamos ahora para Algeciras y son 4 horas de coche y habíamos quedado salir a las 2 de aquí. que nosotros estamos ahora mismo desarrollando el plan estratégico, ¿vale? Dentro del plan estratégico hay 4 líneas fundamentales de trabajo, de las cuales hay 14 objetivos, 140 indicadores. Bueno, queremos presentarlo ahora a principios del 2026 y yo creo que siguen siendo las principales líneas de trabajo y la parte ferroviaria, ¿no?, del lado tierra, que tenemos una gran carencia y que es uno de los sistemas de transporte más sostenibles, ¿vale? El ferrocarril. La autopista ferroviaria, tenemos potencial, subir el camión, el tren desde el puerto de Algeciras, por todo el tráfico que movemos rojo, la descarbonización de esas líneas del estrecho, que ya hemos empezado en la parte de pasajeros en tarifa con Tangerville, con el modelo de negocio de Balearia, con buque 100% eléctrico, y ese sería el signo a seguir, ¿no? La línea de trabajo a seguir en el resto de líneas. Y luego también estamos haciendo una importante apuesta por toda parte del combustible alternativo, ¿no? Todo esto sería referente a descarbonización. Si bien es verdad que todo esto va de la mano de una innovación tecnológica brutal en la parte de digitalización, porque en cuanto tú haces los procesos, los optimizas, ¿no? Todo el tema de aduanas, todo el tema de documentación ambiental, la llegada y entrada del barco, porque tienes programas que permiten, ¿no?, minorar la marcha sabiendo que tu fondeo estará listo, tu atraque en tal hora y haces que entre en ese momento justo y no tienes que hacer drifting fuera, etcétera. Pues todo eso son líneas de trabajo que tenemos ya abiertas y que se manifiestan en este plan estratégico y que tienen todas la misma importancia, unas se conseguirán antes, otras después, pero que persigue lo mismo, o sea, ser efectivo, y la efectividad te llevará a consumir menos combustible, a ser más atractivo y a tener un rendimiento mayor. Entonces, esas son unas pinceladas que te puedo dar. Y en fin, nada, muchísimas gracias y de verdad aprovecho para despedirme. Y casi un placer estar con vosotros y que ojalá pudiera haber estado ahí en persona y compartir con vosotros esa copa de vino español. Muy bien, muchas gracias, Luis. Hay 2 últimas preguntas y ya tenemos que cerrar. Luis, como veis, se va a desconectar, pero bueno. No, espera, vamos a decir ahí Vale. un momentito a Kevin para cerrar y que se vaya. Preguntas para ti, Antonio.
y hago de naviera así, mi pregunta es, bueno, visto estos días, vamos a la que nos está costando, a la que nos va a costar en los siguientes años, ¿crees que Europa va a recular y dar marcha atrás en alguna de las medidas? ¿O en su defecto va a paralizar la entrada en vigor? Como sabes, ahora mismo, a partir de este año, estamos monitorizando todos los barcos de mayores de 400 CPs, por lo cual quiere decir que el año que viene, ya estamos en el MRV, el año que viene lo van a estudiar, el año siguiente, en 2027, nos van a meter también a todos los barcos que nos faltaron por meter. Claro, Europa se mueve por contenedores, se mueve por líneas regulares, pero en Europa hay un tráfico gigantesco, tráfico Trump, mercancía a granel, que es brutal. En el momento que esto siga en los cauces que va, llegará un momento que ese impuesto, como hablas, será totalmente insostenible, tanto para los armadores como para el público al final. Esto al final tendrá que revertir en el flete del mar. Afortunadamente, los armadores tenemos una cosa que no tienen otras empresas, es que nuestro negocio es móvil. Es decir, nosotros podemos hacer viajes dentro de Europa, que podemos irnos a África, que está potentísimo, haciendo esos puertos maravillosos, y dejar Europa. Claro, esto tarde o temprano lo que hará es que desabastecerá Europa. Entonces, si Europa no termina o parando o reculando. Entonces, tu opinión es, ¿crees que esto tiene algún punto de inflexión donde haya algo de marcha atrás? Yo como pregunta. Luego solo como apunte, nosotros llevamos yendo a Tanger-Med pues desde hace también, yo creo que 13 años, cuando empezó a ponerse con mercancía general, vamos una vez por semana. Mira, para que hagas una idea, cuando nuestros barcos llegan un sábado por la tarde a las 8 de la tarde, si le preguntas a la gente de Tanger-Med, oye, ¿qué me cuesta descargar el barco? Él te dice, 1.500 euros. 1.500 euros en España no cuesta absolutamente nada. No hay ni un overtime por descargar un barco. Tú le preguntas a España y cualquier puerto español empieza en 6.000 y no se puede hacer porque es sábado por la tarde, porque es domingo. Y un poco por la eficiencia de Tanger-Med. Vamos, Kevin, are you still with us? Kevin, there's a question from the audience that I mean we can address it to you. Have anything, do you have any idea whether the European Union is going to go backwards, taking into account the difficulties and extra money that is a burden of the importers? I cannot hear properly, but is there a question for me? Yes, it's a question for you. The question is whether I mean the European Union you think is gonna go backwards. The ETS system. You're asking if the European Union will go backwards? Yes, that's it. But you have, I mean, optimistic about it. Look, I think the most realistic scenario here is that the European Union will eventually see sense and align itself fully with the IMO Net Zero framework. But before getting there, or in order to get there, I think the European Commission and the European Union needs to receive full consolidated feedback from countries like us, countries like Spain, Italy, Malta, Croatia, Greece. We need to show our conjoined efforts and recommendations, and perhaps even our criticism that the EU is going nowhere on its own with the EU ETS. It is defeating the whole purpose of ETS, the environmental objective. It is not being met. And also all the other policies of the European Union that are being defeated by how the EU ETS is being implemented for as long as the EU ETS
is being implemented as a regional regime rather than a global one. That is my view. Quizás, Kevin. Yo no sé si ya estamos. Había una última y ya cortamos por la hora que es. Soy alumno de la escuela y quería preguntar sobre un futuro en el que esta ETS siga para adelante. Si España no contempla conseguir una ventaja con respecto a otros países europeos, sobre todo porque creo que esta medida no solo es un impuesto, sino que abre también el espacio a un mercado del carbono y a poder vender sobre emisiones o comprar. No se plantea que España haga más verdes sus puertos y más verde su cadena logística, de manera que pues, países como habéis mencionado antes, el puerto de Rotterdam, que es poco eficiente y que a lo mejor se pase en efecto, cómo España puede aventajarse de esta situación y en un futuro en el que esto siga adelante, pues. El tema que es global, o sea, como decía alguien, creo que es José Luis, que ha dicho, los temas medioambientales son globales y se legisla a nivel global, pues puede tener sentido, si se legisla a nivel parcial, puede no tener sentido. Respecto a los mercados de derechos de emisión, que hay un mercado, lógicamente, como he dicho antes, cotiza, hay ciertas industrias que están attached, entonces pues tienes que ir regulando de forma para ir pagando menos, que es más eficiente y más verde. Obviamente, si en la carrera no nos metemos todos. Cosa que es difícil hasta que la tecnología no vaya evolucionando, una visión a medio y largo plazo de cuál va a ser la combustible del futuro, ¿no? Que es la gran pregunta que tenemos todos a nivel marino, ¿verdad? Que hablábamos de remolcadores, pues no hemos encontrado todavía la pieza filosofal, no sé cómo voy a trabajar yo el día de mañana, cuál va a ser la mejor pieza. Lógicamente, inversiones a 15, 20, 30, 40 años de un barco, de un buque, con lo que supone, pues pocos están dispuestos o pueden invertir en metanol, barco a metanol, porque pensamos que una energía del futuro, porque te puedes pegar una castaña en un piano, porque es una presión que se paga muy a largo plazo, igual no es el metanol, es el hidrógeno, no tengo ni idea. Y eso un poco es el círculo de la pescadilla que se está comiendo la cola de este tema. Aquí el problema que tenemos es que, y el comentario, los armadores, pues sí, el barco trae ideas, si hay más mercado, es más rentable irme a trabajar a Egipto o a Marruecos, mire allí. Y aquí habrá carestía de barcos, subirán los precios, esto es un mercado muy líquido, subirá, bajará, todo subirá. La única solución sería que Europa está intentando, y no creo que Europa tire para atrás ya, porque cuando meten la pata estos no levantan en la mano y no sacan el cazo. No creo, estaba tirándolo para arriba hacia la OMI, y la OMI pues ha caído, pues por lo que sea, Estados Unidos, porque ha dicho que no, y no creo que el resto de países que están, China también y demás, hagan mucho caso. Los impuestos nunca bajan, tú. Los impuestos nunca bajan, solo tienden a subir. O sea, es una, pues, decíamos que no, que lo único que gana en la vida es la muerte y los impuestos, ¿no? Pues cosas. Pero ventaja competitiva, si fuera algo global, sí, si no es complicado. Y aquí, a nivel de derechos de emisión, cada industria que ha ido incorporándose a este tipo de derechos de emisión, pues ha ido toreando todo como puede. Ahora todo tiene un impacto y un corto, a medio y a largo. Y, lógicamente eso se trasladará a costes y a tal. Pero es que es por concepto, los aviones no están dentro de las ETS, porque el tío decía, pero para mí aquí falta un tema de legalidad. Yo, ¿por qué si estoy consumiendo y contaminando de la India hasta que llego a costes europeas, por qué pago sobre eso? ¿Bajo qué derecho? O sea, aquí hay ríos y ríos de temas legales. El hecho imponible es algo que no pasa ni en aguas europeas. Tanto cualquier solución que sea global y que afecte a todos los armadores por igual o a todos los puertos de esa manera. Y aún haciéndolo a nivel de la OMI hay más trampas que hacer que la puñeta, ¿no? Yo me sé 4. Es facilísimo hacer trampas con esto. Así que no del armador, de trampas de los puertos de aquí o de allá. Bueno. Pero bueno, escaparemos de todo. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos los presentes y a los que estaban conectados.
Y bueno, a los socios del clúster, que hay aquí algunos, pues recordar que después de la asamblea es el próximo miércoles, el miércoles 26, y que el 10 de diciembre, también miércoles, habrá un desayuno. Creo que el set de day se va a enviar ya con la Guardia Civil, con un general de brigada. También en el casino es lo que está ya cerrado para el próximo miércoles de diciembre. Y nada, reiterar las gracias. Venga, muchas gracias.